¿Cuál es el secreto del éxito? Suele esperarse que sea una receta complicada, pero el dueño de esta libreta demostró que sobre todo se necesita ética, disciplina, compromiso y acción para lograr las metas de la vida. La libretica negra es algo muy positivo. Yo confío poco en la memoria mía y la de los colaboradores míos. Por eso siempre les digo que anoten. Eugenio Mendoza Goyticoa nació hace 100 años, pero sus obras permanecen sustentadas por una clara visión de futuro. El ser y hacer de un emprendedor que merece ser recordado. Eugenio Mendoza. Donde ser y hacer. La Venezuela rural de 1906 fue el marco de su nacimiento. Su padre, Eugenio Mendoza Cobeña, descendiente de Cristóbal Mendoza, primer presidente de la República, y su madre, Luisa Teresa Goyticoa Amestoy, bisnieta de la hermana del Libertador, brindaron un hogar austero común en la Caracas de aquellos tiempos. En esa casa no faltaba nada, pero nunca sobraba nada tampoco. Y había una pauta, y que era que en la mesa no se hablaba de cosas desagradables. Aquí no se habla de cosas desagradables. A los 12 años, Eugenio enferma de tifus. Esto lo convierte en un niño delgado y débil. Desde que enfermó pequeño, él con disciplina y esfuerzo se fue rehabilitando. Cuando salí del tifus, yo mismo hice mis equipos para hacer gimnasia, porque era muy costoso, y empecé a hacer mi gimnasia. Tiene mucho mérito porque un muchacho endeble y enfermizo se convirtió en un muchacho de buena estatura, musculoso, fuerte, atlético. Él de repente resolvió no seguir estudiando, estaría en 6º grado. Y eso creó una conmoción familiar. ¿Cuál iba a ser el porvenir de ese muchacho que no quería estudiar? El padre fue vital para el desarrollo de su personalidad e inquietudes. Él sabía que yo no quería estudiar más, yo quería meterme en el aspecto del comercio y entonces no me obstaculizó en lo más mínimo, todo lo contrario me estimuló. Y el viejo lo puso a trabajar en la casa de Juan Manuel Díaz y compañía. Y entonces lo emplearon de mensajero con un sueldo de 60 bolívares al mes. El inicio de la actividad petrolera durante el gobierno de Juan Vicente Gómez generó el desarrollo de nuevas actividades económicas más allá del café y el cacao. Al dejar los estudios, Eugenio se plantea su primera meta: convertirse en un gran comerciante. Moisés Miranda tenía un negocio muy pequeño de ferretería y de esta cosa. Y se empleó ahí trabajando desde ese momento con la misma asiduidad de siempre, hasta el punto de que uno de los productos que vendían era arena que sacaban en una carreta en el río Guaire. Y ahí empezó Eugenio Mendoza trabajando 14, 15 horas diarias. La capacidad demostrada de administrar sus propios bienes llevó a que su padre lo emancipara civilmente a los 20 años. Así pudo asociarse con el comerciante Moisés Miranda en el negocio de venta de materiales de construcción. Termina comprando todas las acciones al cabo de cierto tiempo y de ahí nace Eugenio Mendoza y compañía. Ese es el primer peldaño de lo que llega a ser el imperio del Grupo Mendoza. Tiene un éxito comercial gigantesco en los años 20 y 30. Papá empieza con Materiales Mendoza, que se convirtió en la empresa más grande con materiales de construcción en su momento. Desde sus inicios como empresario, buscó brindarles a los trabajadores utilidades sobre las ganancias de sus empresas. En Venezuela no existía ley de trabajo, no existía horario de trabajo, no existían utilidades para el personal, no existían vacaciones. Todo eso era implante de Eugenio Mendoza en su empresa antes de 1942. Fue defensor de la proclamación de la Ley del Trabajo durante el gobierno de López Contreras. Los industriales de aquella época estaban indignados que el país iba a acabar, que la situación era caótica con esa ley y demás. Yo en parte lo estaba haciendo. En 1938, contrae matrimonio con Luisa Rodríguez Planas. Ella sería su gran compañera y consejera en todas sus actividades. Los dos fueron una pareja extraordinaria, sumaban muchísimos esfuerzos. Mamá trabaja mucho con la familia, con la comunidad, con las organizaciones benéficas del país. Para Eugenio Mendoza, la familia era centro de su atención. Él decía con o sin razón, siempre con la familia.
Papá todas las mañanas desayunaba justamente en este sitio, viendo los pájaros comer en la mañana. Le encantaba la naturaleza y le disfrutaba mucho. Le encantaba bailar joropo, le encantaba bailar todo. Y además es un muy buen bailador. El cariño verdadero. Era un abuelo totalmente, de verdad, dedicado, sabía lo que cada uno de sus nietos quería y trataba de complacerte. Jugábamos, se metía en la piscina con nosotros. Como él tenía pasión por los caballos, él quería que todos tuviéramos pasión por los caballos. Había un burrito, estábamos montando en el burrito y me terminé cayendo del burrito. Y en ese mismo momento me hizo volverme a montar. Te hacía montarte otra vez, o sea, vencer los miedos. Pero él tenía razón. Si yo no lo hacía, no lo iba a hacer más nunca en mi vida. Y esa disciplina, cómo llevarla en la vida real a medida que vas creciendo, ¿no? Es el sentido de familia, de unión de familia, que papá y mamá tuvieron y nos inculcaron tanto a nosotros. Yo creo que fue uno de los valores importantes que nos dejó a nosotros en nuestra vida. Otra cosa es que el silbido con que él nos llamaba, entonces estabas muy pendiente porque el abuelo te estaba llamando. En los años 40, la parálisis infantil era un grave problema de salud pública en Venezuela. Era una epidemia que no tenía cura, era una epidemia en donde en el país no había centro para tratarla y es por ello su mortificación a raíz también de la enfermedad de la hija de un amigo de él. Con el asesoramiento de Nelson Rockefeller y el apoyo de amigos colaboradores, crea la Fundación contra la Parálisis Infantil y posteriormente emprende la construcción del Hospital Antipoliomelítico, hoy Hospital Ortopédico Infantil, que abrió sus puertas en 1945. A mí me dicen que esa era su obra consentida, pues. Yo creo que un poco porque fue su primera fundación. Él todos los días antes de ir a su oficina pasaba por el hospital ortopédico. Pues él era de los que pasaba, entraba a la cocina, entraba a los quirófanos, o sea, se ocupaba de su fundación. Él abría las campañas de recaudación de fondos anualmente. Él levantaba el teléfono, le pedía a sus colaboradores dinero para el hospital y tenía una política entre sus empresas de que un porcentaje de las utilidades, todas las empresas las destinaban al Hospital Ortopédico Infantil. En el año 56 cambia su rumbo de atención, es decir, se abre a otras especialidades atendiendo no solamente niños afectados de polio, sino pacientes con problemas traumatológicos, problemas de tipo ortopédico. Hay una cifra bien impactante y es que el Hospital Ortopédico, desde que abrió sus puertas en 1945, al primer trimestre del 2006 ha atendido a 3.010.000 pacientes. Fue llamado a ocupar el Ministerio de Fomento en el gobierno del general Medina Angarita por recomendación de su amigo de infancia, Arturo Uslar Pietri. Y le dijo a Medina que necesitaba un hombre de acción para empujar la industria en Venezuela. Era un hombre que tiene una enorme capacidad para manejar a la gente y para motivarla. Era un hombre que era un líder de nacimiento. Una de las medidas muy valiosas que él tomó fue la ley de petróleo del año 43. Yo me empeñaba en que se refinara el petróleo venezolano en Venezuela. Entonces tenía citado en el ministerio a los presidentes de las compañías petroleras y les exigí nuevamente que se incrementara la refinación, creo que era a 100.000 barriles diarios. La negativa es rotunda, me piden autorización para consultar con sus asesores. Digo yo no, el que salga de aquí está fuera de la negociación. Grandes discusiones. Les dejo mi despacho para que discutan y desconecto el teléfono. Entonces, a las 4 de la tarde se firma el convenio que cerraba la negociación petrolera. Mendoza les obligó allí a que pagaran impuestos como cualquier venezolano. Les obligó a que montaran refinerías en Venezuela. Les obligó a las petroleras a construir las 2 refinerías que actualmente funcionan en Paraganá y que son hoy de las más grandes del mundo. Estableció el sistema de concesiones y las reglamentó y los obligó a someterse todo al sistema. Bajo el imperio de esta ley, es la época en que Venezuela ha crecido más. Ha crecido alrededor de 6 o 7% anual durante 40 años. Salgo con una panorámica del ministerio muy amplia sobre las necesidades del país y con una gran preocupación, que es que tenemos que desarrollar las industrias y que hay que hacerlo con premura. Y empezó una época muy prolífica de constitución de empresas, Venezolana de Cementos. Llega a ser la primera empresa del norte de América del Sur y la mayor en Venezuela. También creó la empresa Maquinaria Mendoza en los años 40. Penepal, que producía papel, cartón, cartulina y otros productos así. Protinal, que es una empresa dedicada
a la producción de alimentos concentrados inicialmente y después se dedica a la avicultura. Lo cual terminó en definitiva democratizando la carne de pollo, que era un artículo escaso y de mucho costo. Pasó a ser la proteína más barata que podía disponer el pueblo. La tragedia tocaría su vida en 1953, con la muerte de su primogénito Eugenio Andrés. Y Eugenio, en el momento, aquello fue, para él se acabó la vida. A todos nos cuesta mucho recibir el golpe, aceptarlo. Y bueno, y echa para adelante, ¿no? Él me decía que la única forma que él pudo sobreponerse fue trabajar hasta que se agotaba. Papá Dios escribe derecho con caracteres torcidos. Y resulta que al poco tiempo salió Luisa en estado. Y resulta que a los 9 meses nació Eugenio Antonio. Y Eugenio empezó una nueva vida. Inicia una prolífica etapa en los negocios a través de la diversificación de sus empresas. Eugenio Mendoza y compañía, que fundó a los 28 años de edad, logra convertirse en el holding de empresas más grande de Latinoamérica para ese momento. El Grupo Mendoza logró presentar el 5% del Producto Interno Bruto en un momento determinado, ¿no? Pues todas eran cosas que tenían que ver con el país, por el país y para el país. Las empresas a medida que crecieron se fueron organizando. Sector construcción, sector alimentos concentrados, sector metalmecánico, banco, compañía de seguro. Era un grupo estupendo, ¿no? Con su servicio social centralizado. Todo este desarrollo no ha sido una obra de un solo hombre, porque un solo palo no hace montaña. Este ha sido una labor de un conjunto muy seleccionado, muy bien escogido, muy compenetrado con nuestros ideales. Todas esas compañías no eran de él. Él captaba capital nacional y pequeño ahorrista, y los propios trabajadores, en todas las compañías teníamos un sistema para que los trabajadores compraran acciones de las compañías. Definitivamente había una clave, gente. La gente que escogía para esos proyectos era siempre la mejor. Sabía que las organizaciones se hacen fuertes por la calidad de gente, por la mística y la convicción con que esa gente trabaja. Sabía que con la ayuda de los otros podían unir voluntades y esfuerzos para construir. Hasta el más humilde obrero podía acercarse, hablar con él, hacerle cualquier planteamiento y ser escuchado. Él se sabía poner en los zapatos del otro. Poco a poco ese énfasis de su vida empresarial va incrementándose en lo social. Después que salí del ministerio vi también tantos problemas hospitalarios y de problemas educacionales y tantas cosas. Consideré que el empresario debe tener una responsabilidad de buscar soluciones a los problemas de la comunidad. Don Eugenio era una persona de conciencia social más que de responsabilidad social, porque él actuaba con razón y con corazón. Fue el primero que aplicó en Venezuela lo que se llamaba el servicio social. Cada empresa tenía una trabajadora social, pagada por la empresa, que lo que hacía era atender todo el día y tratar de subsanar las necesidades de los empleados. Él decía que en la vida había que tener 3 cosas muy importantes. Primero, conocimiento de lo que ibas a hacer. Lo segundo que tú tenías que tener era una disciplina y una constancia. Y lo tercero que él decía era suerte. Y a esa suerte, que venía del más allá, porque no dependía de él, había que devolverle a la comunidad parte de lo que había recibido. Mi papá siempre decía que Venezuela le había dado mucho y que él sentía la obligación de retribuir a su país, haciendo compañías, haciendo casas, mejorando el nivel social de todos sus empleados, de sus obreros, pero era todo siempre para reinvertirlo aquí. Él tenía una gran pasión por Venezuela y una gran preocupación por Venezuela, pero muy intensa. Y yo creo que eso fue lo que lo llevó a promover la serie de instituciones destinadas a atender problemas de la comunidad y de sectores de la población. Fue pionero de las fundaciones empresariales en Venezuela. La Fundación Mendoza, creada en 1951, se dedica a promover jardines de infancia, así como acciones para desarrollar la agricultura. Es una fundación que se ha mantenido vigente, se ha concentrado en ayuda a la infancia, en educación formal, en centros escolares y en educación no convencional, en hogares de cuidado diario, formando a esas madres cuidadoras y dándoles material didáctico para que ellas puedan ejercer su actividad y ofrecer mejor educación para los niños.
Programas de desarrollo hacia todo el microempresario, toda esa asesoría contable, asesoría legal, que lo hace fortalecerse y que lo hace crecer en el tiempo. Posteriormente, las artes y la cultura del país obtuvieron una plataforma donde ser promovidas. El señor Mendoza reconoció la necesidad que había de brindar un espacio cultural en Caracas. La sala se inicia en 1956. Que a mi mamá le encantó la Sala Mendoza, porque fue la primera sala que hubo en el país donde venían pintores, escultores europeos, exponían aquí, y después fue para abrir el campo a los pintores venezolanos. De la manera como entre los dos, tanto la señora Mendoza como el señor Mendoza, idearon y planificaron y la visión que tuvieron de la sala le ha hecho que sea un sitio totalmente vigente y de gran actualidad en el país. El déficit de viviendas fue otra de sus grandes preocupaciones. Él siempre estaba preocupado de que todos sus obreros tuvieran su casa, porque él decía que al tener uno un hogar, el techo era una tranquilidad para la esposa y para los hijos, y se podían ocupar de otras cosas más importantes. Entonces creó finca. El trabajador ahorraba 10% y la compañía le regalaba 5% al ahorro que ponía. Casi el 70-80% de los trabajadores en la empresa Mendoza para el año 78 tenían el problema de vivienda solucionado. Estamos hablando que en esa época eran casi 13.000 personas. Tras el fin de la dictadura de Pérez Jiménez, es convocado a formar parte de la Junta de Gobierno Cívico-Militar, gracias a su prestigio en la vida nacional. Cuando él sale de la Junta de Gobierno, tomó la iniciativa de convocar a un grupo de empresarios para constituir una fundación que permitiera atender y contribuir a solucionar los problemas de la vivienda a los sectores de menores ingresos, de bajos recursos. La fundación ha construido a la fecha alrededor de 70.000 viviendas en el país. La meta que tiene es seguir trabajando intensamente en el asesoramiento de la organización de los grupos de habitantes, tanto de barrios como de urbanizaciones, donde hay un sistema crediticio mediante unas asociaciones que se fundan en los barrios y ellos van desarrollando, mejorando su casa progresivamente. Él fue el gran promotor de las instituciones de ahorro y préstamo y de los bancos hipotecarios. El señor Eugenio Mendoza, ante los demás integrantes del directorio, explicó los objetivos del Banco Hipotecario de la Vivienda Popular. Es una empresa pequeña en espacio vital y en capital, pero de grandes proporciones. Unas 800.000 viviendas se financiaron en esos 20 años por el sistema de ahorro y préstamo y por la banca hipotecaria. En ambas instituciones el señor Mendoza tuvo participación. Una de sus necesidades fue la de encauzar esfuerzos y motivar a otros empresarios hacia una participación activa y unida a favor del país. El padre de la idea del dividendo voluntario para la comunidad fue Eugenio Mendoza. En vista de que veo pues lo difícil que es que la iniciativa privada se meta de lleno pues en las cosas, quiero establecer un sistema que sea una cosa sólida con lo que se puede contar y hacer un presupuesto para varios años. Y él veía que se estaban haciendo esfuerzos regados. Y él dice, mucho más fácil, un palo aquí, un palo aquí, un palo allá, si los amarramos y hacemos un haz de palos, somos mucho más fuertes. Se llegaron a construir 283 escuelas desde el año 81 hasta el año, vamos a decir, 2001. Permitió que muchas zonas rurales tuvieran una escuela decente. Desarrolló importantes proyectos educativos formadores de profesionales en el área tecnológica y de salud, como el Centro Médico Docente La Trinidad, que hoy día es uno de los principales centros de avanzada en la medicina nacional. Quisimos intentar un hospital privado sin fines de lucro que atendiera a toda la comunidad, pero que fuera el embrión de una escuela privada de medicina. El único empresario que tenía una capacidad de entendernos claramente se llamaba Eugenio Mendoza Goiticoa. Me impresionó muchísimo las preguntas que hacía, ¿por qué Ivaló? ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿Y para qué lo vas a hacer? ¿Y quién se beneficia con eso? De manera que era siempre el apego a lo concreto. Y una de sus últimas obras a la que puso mayor dedicación fue la Fundación Universidad Metropolitana y la Universidad Metropolitana, como reflejo de su interés por la educación privada en todos los niveles. A él se acerca un grupo de personas con esta idea y el que realmente la pone en marcha y la encamina
es Eugenio Mendoza. Pero esta es una zona que tenía 225 ranchos y que había que trasladar. Él estableció una serie de lineamientos. No se iba a sacar a nadie que no tuviera una casa en otra parte. Había que darle un pago por las bienhechurías razonable y adecuado. Al final, había una señora que no quería mudarse del terreno donde estaba. Y finalmente la convencen que se mude y le dice, pero si yo me mudo, si el señor Mendoza se viene a comerse un sancocho conmigo. Entonces, por supuesto, papá fue para allá. Todos los que se habían mudado fueron a Sancocho y montaron una fiesta extraordinaria. La Universidad Metropolitana fundamentalmente nace como una universidad con carreras técnicas dedicadas a la ingeniería para formar los profesionales que pudieran atender el desarrollo industrial y el desarrollo económico del país. Disfrutó de pensar que el día que él no estuviera, esa universidad seguiría formando estudiantes y que él había contribuido como una piedra angular, pero no se preocupaba mucho de que él estuviera, sino que la organización siguiera. Algunos amigos míos me decían, Eugenio, tú sí te metes en cosas. ¿Cómo se te ocurre meterte en una universidad? Eso es la cosa más difícil que hay. Y realmente lo pensaba y me asustaba, pero se logró y creo que tiene un gran futuro, porque ahí estamos preparando una juventud con una base tecnológica sólida para el futuro. En todas sus obras y pensamientos siempre estuvo presente su pasión por Venezuela. Una de las cosas más importantes es el amor por Venezuela y el creer siempre en el país. Y luego era un hombre muy patriota, muy venezolanista, muy criollo. Le gustaba todo lo que fuera venezolano. Todo. 17 de octubre de 1979. Fallece en Caracas. Preparaba el discurso a leer el día 22 en el acto de graduación de la 5ª promoción de la Universidad Metropolitana. El hombre que empeñó toda su vida en el progreso de su país fue honrado con duelo nacional y despedido con bandera a media asta. Para él era vivir cada día. Yo creo que no le dedicó mucho tiempo a pensar en la muerte, sino en la vida y lo que podía hacer. Hubiera sido extraordinario poder compartir más con él. Sus experiencias, su visión, sus conocimientos, sus ganas de ser su compañía. Yo creo que es de los hombres que hoy en día nos hace muchísima falta, ¿no? Eugenio Mendoza, un hombre de acción y gran compromiso social, que siempre tuvo la necesidad de proyectar y emprender, dinámico, reflexivo y analítico, generoso en el elogio y el afecto a su familia y amigos, cercano a sus trabajadores y a la gente común. Lo que queda es la capacidad que él tuvo de influir sobre una serie de otras personas contemporáneos de él, a que hicieran que el país creciera. Es el hombre que se exige a sí mismo más que a los demás, que está siempre queriendo hacer más de lo que puede. Y esa fue la característica fundamental de Eugenio. Muchas ganas de hacer y siempre quería hacer, servir, hacer. Es educación, es salud, es vivienda, es trabajo, es bienestar social. Eso es lo que es. Si él estuviera hoy con nosotros y estuviera hoy aquí, estaría muy orgulloso de las cosas que se han logrado, de que todas las instituciones que él inició hoy siguen vigentes y están haciendo cosas por ese país que él siempre quiso. No fueron las ideas geniales, sino la capacidad de ejecución de las ideas geniales. Es un don de ser, un don de hacer y un don de dejar estela, de abrir caminos, de abrir oportunidades. Yo le pido a todos ustedes que tengan la mística que tuvimos nosotros, que la que tienen la aumenten, que se compenetren de los problemas que ustedes están afrontando y que nosotros también afrontamos. Fracasos, éxitos, graves problemas, pero al fin hemos ido haciendo un algo que considero positivo. Y les pido de todo corazón que sigan, que se empeñen en proyectarse en una forma más sólida, más profunda, más amplia, trabajando por esta Venezuela, que todo lo que somos se lo debemos a ellos. Su legado aún permanece cercano, cotidiano,
en la vida de los venezolanos.